solamente dos. Pero entonces, estaba ahí sentado, yo me ha puesto otras cosas en mente. Y voy a comenzar trayendo a colación a un hombre que se constituyó en el peor enemigo de la iglesia a finales del siglo XVIII. Un hombre llamado Friedrich Nietzsche. Este hombre dijo que Dios había muerto. Este hombre dijo que Dios había muerto. Pero también dijo que lamentablemente nosotros mismos lo habíamos matado. Esa fue una de las... Esa frase es célebre en el mundo. Para nosotros no. Porque nosotros sabemos que Dios vive y reina por los siglos de los siglos. Pero esta frase es célebre en el mundo. Una segunda frase que este varón dijo, con frase con la que se confirmó como enemigo de la iglesia, fue cuando dijo que yo me convierto al evangelio cuando aquellos que se hacen llamar cristianos vivan conforme a lo que predican. Con estas palabras este hombre se constituyó en enemigo del evangelio. Pero bendito sea Dios que dijo una gran verdad. Y yo respaldo esa verdad. Gloria al Señor. Yo tengo que vivir conforme a las normas de Dios y no conforme a las cosas del mundo. Conforme a las emociones de Dios. Amén, amén. Y no conforme a mi ira, no conforme a mi egoísmo, no conforme a mi celo, no conforme a mi maldad. Porque maldad es mía, pero yo no la dejo. No debo dejarla progresar. Porque Dios vino a destruir y a matar las obras del diablo. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué pasa? Si en mi vida veo falencias o veo que se manifiestan cosas que no son agradables a Dios, yo tengo que despertar y decirme a mí mismo, oh, tengo que mejorar. Porque no estoy reflejando a Dios. No estoy reflejando a Dios. Esto decía este varón, yo me convierto en el evangelio cuando los cristianos vivan conforme a lo que predican en las esquinas. Cuando vivan conforme a la paz que ellos predican. Cuando vivan conforme a la santidad que ellos predican. Ellos predican de un Cristo que murió en una cruz y conociendo la palabra de Dios. Como cordero fue llevado en el matadero. Hoy en día no aguantamos una pequeña agresión a nadie, porque no ponemos la otra mejilla, sino que respondemos también atacando. Y este no es el evangelio que Cristo nos dejó. Este no es el evangelio de retaliación que Dios nos dejó. Este no es el evangelio de piedad que Dios instauró en esta tierra, en cuyas manos, en nuestras manos las puso. Tenemos que ser verdaderos representantes del evangelio, verdaderos embajadores de la patria celestial. Bendito sea el Señor. Para ser justos, ser llamados justos, tenemos que vivir según eso. A los hombres que predicaban el evangelio en el antaño, Pedro, Pablo, Bernabé, Silas, a todos ellos, se llamaban cristianos por primera vez. ¿Sabe qué yo creo? ¿Quiénes fueron los primeros? El mundo. El mundo los llamó cristianos, no Dios. Bendito sea el Señor. ¿Sabe por qué? Porque el mundo nos señala. El mundo está ahí pendiente a lo que cada uno de nosotros hacemos. Y de acuerdo a lo que hagamos, vamos a ser veraces y alcanzar las almas. O simplemente las vamos a dejar en la iglesia. Bendito sea el Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. El refugio del justo. Él es nuestro fiel proveedor, pero también es nuestro sustentador en el desierto. Iglesia, yo sé que tú estás pasando en medio de un desierto. Estoy hablando específicamente. En todas partes hay, pero yo me considero aquí en la iglesia Camino de Dios, la casa de oración Camino de Dios. Yo entiendo que estamos pasando por un desierto. Bendito sea el Señor, con mi hermano de Chatilla, en la oración
sabes una cosa, que lo mismo que pensó y vivió el pueblo de Israel en el desierto, es posible que lo estemos viviendo nosotros hoy en día. ¿Sabe que el pueblo de Israel no estaba contento con el maná que Dios le daba en el desierto? ¿Será que para nosotros esta palabra no es suficiente? ¿Será que para nosotros esta palabra no es suficiente para ser perfeccionados como iglesia santa? Bendito sea el Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Este es el maná que nos ha dado a nosotros. Y no hay otra cosa. Y es autosuficiente. Ella no necesita ayuda de nada ni de nadie. Esa palabra es autosuficiente. Así como el maná era suficiente, autosuficiente para sustentar el pueblo de Israel en medio del desierto. Esta palabra es autosuficiente para sustentar y edificar la iglesia en estos tiempos. Solamente tenemos que confiar en ella. Solamente tenemos que crecer según los principios de ella. Bendito sea el Señor, no según mis propios pensamientos. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mis amados hermanos, que tenemos que vivir conforme a esta palabra de Dios. Tenemos que ser edificados por ella, guiados por el Santo Espíritu de Dios. Bendito sea el Señor. Ahí es donde nosotros tenemos que cuidarnos, porque esa es la que nos respalda. La palabra de Dios es la que nos respalda en nuestro ser. Bendito sea el Señor. Tenemos que vivir conforme a lo que predicamos, conforme a lo que hablamos en el día a día. Bendito sea el Señor. Oh, gloria a Dios, aleluya. Santo Dios. Hay una cosa muy especial en el pueblo de Dios. Hay una cosa que en la primera iglesia, Pablo, Bernabé, Silas, se encontraban predicando el Evangelio en una población llamada Listra. El Espíritu Santo hizo milagros, señales y prodigios en medio de esta población. Y muchos creyeron, pero también muchos dijeron: Dios es con forma de hombre. Y tomaron a Pedro y a cada uno, a Pablo y a cada uno de los que estaban con él como si fueran dioses. A uno le llamaron Júpiter, al otro le llamaron no sé qué, al otro le llamaron no sé cuánto. Y comenzaron a ofrecerle cosas que se le ofrecen a dioses. Ellos detuvieron este acto. Y por causa de haber detenido este acto de idolatría, bendito sea el Señor, Pablo fue apedreado. Y luego arrastrado hasta fuera de la ciudad. Arrastrado hasta fuera de la ciudad. Bendito sea el Señor. Pero ¿sabe una cosa, mis amados hermanos? Que los que estaban con Pablo lo rodearon. Bendito sea el Señor. Y cuando lo rodearon, Pablo se levantó y volvió a entrar a Listra para seguir haciendo la obra del Señor. Y no solo esto, mis amados hermanos, sino que Bernabé se quedó pastoreando en Listra. Bernabé quedó pastoreando en Listra. Bendito sea el Señor. ¿Qué tenía Listra? O cualquiera de estas poblaciones en lo que motivaba a Pablo, a Silas, a Bernabé a arriesgar sus vidas. Él los motivaba. Bendito sea el Señor. Aleluya. Mira, Pablo casi que muere, apedreado. Entonces vemos algo complicado aquí. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que el sabio ve el peligro y se aparta. La palabra de Dios en el libro del Proverbio nos dice que el sabio ve el peligro y se aparta. Pero estos señores siguieron predicando el Evangelio y uno de ellos se quedó allí, corriendo un alto riesgo de muerte. Bendito sea el Señor. ¿Sabe una cosa? Y yo voy a ser testigo hoy en día y voy a señalar a algunos de esta congregación que han asumido un alto riesgo.
Yo vi a mi tía, yo vi a mi Juan, yo vi a Roberto, yo vi a Miguel, yo vi a María, yo vi a la hermana Seiji, predicando el Evangelio en plena pandemia, pero en el corazón de la pandemia. Cuando fueron a mi casa, que vivía en ese tiempo en otra calle, ahora era como en julio, era el corazón de la pandemia. Llegaron a mi casa a hacer un servicio evangelístico y yo estaba más asustado cuando me iba a predicar, pero llegaron y me acompañaron y de ahí en adelante comencé yo a salir también con ellos. Es que será que la iglesia no es prudente y la palabra de Dios dice que el sabio fue peligro y se aparta, o es que no somos sabios, no tenemos el Espíritu Santo de Dios. ¿Será eso? ¿Ah? ¿O es que somos imprudentes? Bendito sea el Señor. Aleluya. Una vez que Pablo fue apedreado, los que habían creído fueron consolados por los mismos apóstoles que estaban ahí presentes. Hechos 14, 22 y 23 me dicen, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyendo ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, mire usted que aparte de quedarse ahí, comenzaron a animar a los recién convertidos a que no desmayaran en la fe por lo que habían dicho Pablo, por lo que le habían hecho a Pablo, sino que les hablaron claro y conciso, preciso y conciso, diciéndoles que era necesario que entremos al reino de los cielos en medio de pruebas y tribulaciones. Bendito sea el Señor. Para saber cuál fue el motivo, hay que ver el amor de Dios, para ver el motivo que llevaba a estos hombres a seguir arriesgando su vida en ese lugar. Pero no al diamante bruto, sino el amor de Dios perfeccionado en el corazón del hombre, más que todo en el corazón del Hijo de Dios. Porque el hombre de allá afuera no deja perfeccionar el amor de Dios en su corazón. Los que estamos aquí, sí, bendito sea el Señor, y digan un amén. Bendito sea el Señor, aleluya. Gloria a Dios. ¿Será que yo como siervo de mí, o más bien, será que yo como siervo de Dios voy a arriesgar mi vida yéndome a predicar a la China, a Pakistán, a Afganistán, donde el evangelio es completamente prohibido y es peligro de muerte que corre una persona que predica el evangelio en esos lugares? Bendito sea el Señor. ¿Será que mi amor por la obra de Dios me lleva a un nivel tan alto de servicio? Bendito sea el Señor, aleluya. Juan 15, 16 me dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y este fruto permanezca. El Señor nos ha puesto para que llevemos fruto, el fruto que nos da el Espíritu Santo de Dios, no el fruto de mi carne, no el fruto de mis propios pensamientos, no el fruto de lo que yo quiero dar, sino el fruto del Santo Espíritu de Dios en mí. Bendito sea el Señor, para eso Dios nos ha establecido en esta tierra. Bendito sea el Señor. Esto no lo puede hacer el reverendo, el ministro, el gran profeta, el pastor asalariado. Esto lo hace un hombre lleno de Dios, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que ha aceptado la guía del Espíritu Santo y que se somete a Dios con justicia. Bendito sea el Señor. Yo conozco una familia, un día lo dije aquí, una familia que lejos de su verdadera tierra, te voy a predicar el evangelio por allá, por Arauca, tierra guerrillera, pero no de uno solo país, sino tierra completamente guerrillera. Y esta familia, estando en ese lugar, en una vereda, la iglesia era de tabla, un fuerte enfrentamiento, guerrilla, ejército y paramilitares. Y esta iglesia quedó en medio de tal enfrentamiento. Horas de la tarde, estando en medio de semejante angustia, ellos decidieron
morir con dignidad. Se arrodillaron en círculo en medio de la iglesia, la familia y los que habían permanecido allí. Se tomaron de las manos y comenzaron a adorar al Todopoderoso. Cuentan el testimonio de que las balas le pasaban por un lado y así permanecieron toda la noche durante todo el enfrentamiento hasta el amanecer. Ninguno de ellos fue tocado. Ninguno de ellos fue tocado. Y sin embargo, si a Dios no hubiera placido que ellos murieran en ese momento, hubieran hecho como Dios le hubiera agradado. Porque se humillaron y adoraron al Todopoderoso. No se achicopalaron, no les dio temor, no salieron corriendo. Ellos simplemente adoraron al Padre Celestial y esperaron lo que Dios dispusiera en ellos. Bendito sea el Señor. ¿Será que yo tengo capacidad de esto? Pero estoy hablando de la época contemporánea. O sea, si hay gente capaz de esto, bendito sea el Señor. Si hay gente capaz de esto, solamente tenemos que permitir que Dios obre en cada uno de nosotros. Aleluya. Juan 14:15 me dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Es necesario guardar los mandamientos de Dios. A veces yo me veo en problemas y dificultades, solamente con los inconvenientes cotidianos. A veces no me salen las cosas como las planeo en muchos de esos planes, porque planifico las cosas dejando a Dios por un lado. Bendito sea el Señor. Entonces me angustio y clamo a Dios y le digo: Señor, ¿qué prueba es esta? Y comienzo a angustiarme por pequeñeces, no teniendo en cuenta que en otras partes del mundo, lejos o cerca, hay hermanos que hasta parten tempranamente con el Señor, debido a que predican la palabra de Dios, la palabra perfecta de Dios. Bendito sea el Señor. ¿Sabe qué nos dice Juan 13:35? En esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Si tuviéramos amor por los unos por los otros. ¿Sabe que ahora que mi hermano cantó una de las canciones, ese coro ya se escuchaba tan hermoso? Cuando ustedes, los que estamos ahí, nos unimos a cantar ese coro, a cantarle al Señor, se escuchaba hermoso. Y si aquí se escuchaba hermoso, imagínense cómo se escuchaba allá arriba en los cielos, cómo lo escuchaba aquel a quien tú le estabas cantando. Se escuchaba hermoso. ¿Sabe por qué? Porque nos unimos a cantarle al Todopoderoso, a nuestro Padre Celestial. Bendito sea el Señor. Aleluya. Cuando llegamos y nos convertimos a Cristo y percibimos el amor de Dios en los hermanos, nos sorprendemos porque es algo nunca antes visto. ¿Sabe que cuando yo llegué al Evangelio, yo llegué porque mi mamá estaba enferma de un cáncer terminal? Y al lado de nosotros vivía una hermana de la iglesia llamada Rosa Ruelas. Esta mujer parecía un extraterrestre, un ser sobrenatural, porque era una hormiga para trabajar del Señor. Esta señora era incansable y se ponía cansona. Y eso permaneció, no me podía ver a mí porque enseguida me podía de la palabra de Dios dice y sigue adelante y no sé qué. Yo estaba apenas como que comenzando, año 1997. Yo llegué porque quería que mi mamá fuera sanada, porque ella me había predicado que Jesucristo nos podía sanar. Pero ¿sabe una cosa? Jesucristo se llevó a mi mamá. Y antes de llevarse a mi mamá, esta señora llegaba muchas veces. Allá viene, caramba. Y yo me metí al padre. Y así, y mis hermanas cogían para allá y yo cogí para allá. Mi mamá, que era la que estaba en la prisión, cuando la recibía. Pero entonces yo así salía en el baño, escuchaba. Y así yo otra vez venía, y ahí viene otra vez la persona. Pero ¿sabe una cosa? La palabra que se siembra algún día da fruto. Bendito sea el Señor. Mi mamá terminó. Mi mamá ya estaba en un estado crítico. No podía ir a la iglesia a bautizarse y la pastora vino al patio de la casa y la bautizó acá. Luego cuando mi mamá muere, el motivo por el cual llegué a la iglesia ya no está.
¿Será que sigo o no sigo? Por la gracia de Dios y su misericordia seguí. No por mis virtudes, sino por la misericordia de Dios. Y comencé a fortalecerme en fe. Bendito sea el Señor. Pero ¿sabe una cosa, mi amado hermano? Y te lo digo, que las adversidades no te alejen de Dios. Que porque no veas lo que esperas en Dios, no quiere decir que Dios no está contigo. No quiere decir que Dios no está obrando en ti. Bendito sea el Señor, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, cuando mi hermano está pasando por una prueba, yo sufro con él. Yo oro por él. En los secretos, yo le hablo y lo aliento. Esa es la función de la iglesia. No estar como perros y gatos atacándonos unos a otros, o mordiéndonos unos a nosotros, rasgándonos unos a nosotros. Es apoyándonos unos a nosotros. Esa es la coinonía para la cual Dios nos llamó. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria. Entonces, solo entonces, nuestra primera señal de que el amor de Dios ha comenzado a ser perfeccionado en mi corazón. Primera de Juan 4:18 nos dice, y nosotros, ojalá lo que dice, y nosotros hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Qué dice aquí? Que primero conocimos el amor de Dios y que luego creímos en él. Primero es necesario conocer el amor de Dios. Hay una primera forma de conocer el amor de Dios y es cuando somos tocados por el Espíritu Santo y llegamos a sus pies. Ahí comenzamos a conocer el amor de Dios. La segunda forma en que comenzamos a conocer el amor de Dios, ¿sabe cuál es? Cuando incansables como esta señora Rosa Reyes se nos pega la pata a predicarnos el Evangelio y no nos deja tranquilos ni día y noche. ¿Saben por qué? Porque en el día nos está predicando y en la noche está orando por nosotros. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿qué pasa? Comenzamos a conocer el Evangelio de Dios por este segundo paso, por medio de los hermanos de la iglesia. Bendito sea el Señor. Había un muchacho, drogadito él, habitante de calle, Rocky se llamaba él. Espero que todavía esté vivo. Este muchacho ahí en Carán permanecía debajo del arroyo, debajo del puentecito del arroyo, vendiendo vicio. Y este muchacho, un hermano Marco García, le predicaba. Y bueno, Cristo te ama y lo cogía con la palabra y intentaba escabullirse, no, siéntate ahí, vas a escuchar la palabra de Dios. ¿Y sabe qué decía Roque? Homosexual, por no decir la palabra que está enamorado de mí. Es homosexual, está enamorado de mí. Tanta gente que hay por ahí, a mí que me la tienen que estar predicando. Es homosexual. Y Marco no sabía nada, Marco siempre, hasta que un día se dio y lo llevó así, oliendo a de todo aquí, sin camisa, en mocho, sin chancletas, sin nada, lo llevó a la iglesia. ¿Sabe una cosa? Que a aquellos a quienes estaba perfeccionado el amor de Dios, lo recibieron con amor. Pero aquellos en los cuales, tibios y fríos, lo rechazaron. Estoy hablando de la iglesia. Bendito sea el Señor. Hasta que este varón se convirtió en Señor. Entonces ya, cuando conoció el amor de Dios, ya no pensaba que Marco era homosexual, sino que en él había un amor diferente al que se profesaba en el mundo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Aquí en este texto muestra que lo conocimos y que luego creímos. Yo conozco muchos hermanos que han llegado así al Evangelio. Entre esos yo. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando yo llegué al Evangelio, comencé a ver un amor diferente. Y estaba sorprendido con ese nuevo amor. Yo venía de un mundo lleno de egoísmo, de celo, de envidia, de maldad. Nadie quería ver progresar a otro, nadie quería ver prosperar a otro. Bendito sea el Señor. Y cuando comencé a ver este amor que profesaban los evangélicos, yo me quedé sorprendido. Y estoy conociendo algo diferente, algo nuevo. Algo que nunca había visto.
Y que es el amor que tiene que perdurar y permanecer en la iglesia. Bendito sea el Señor. Aleluya. ¿Será que Dios no está hablando en la iglesia? Porque el amor muy poco se ve. ¿O será que nosotros no lo queremos manifestar? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y la palabra de Dios nos dice que será fiel en hacer su obra hasta el día de Jesucristo en cada uno de nosotros. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo manifieste la obra que está haciendo en nosotros. Que esa obra sea viva en cada uno de nosotros. Que los de allá la vean. Que los de allá afuera vean esa obra que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Que no vean lo mismo que ven en el mundo. Que vean cosas diferentes. Bendito sea el Señor, aleluya. Cuando comenzamos a ver esto, estamos siendo procesados por Dios. Primera de Juan 4:18 me dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Bendito sea el Señor. El perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, para llegar a vencer el temor, tenemos que pasar por un proceso que comienza con uno. Aceptar el amor que Dios me ha dado. ¿Cuál es este amor? Juan 3:16 me lo dice. Porque tanto amó Dios al mundo que ha dado la vida de su Hijo unigénito Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces, primer paso, aceptar el amor de Dios. Segundo paso, conocer el amor de Dios. Por medio de Dios mismo, obrando por medio de su Espíritu Santo y por medio de aquellos a que les ha dado el don para llenarme de amor, que son ustedes. Cuando alguien nuevo en la iglesia viene aquí, viene buscando algo diferente de lo de allá, y en ustedes es que lo va a encontrar. No lo va a encontrar en el abanico, no lo va a encontrar en la batería, en el piano, lo va a encontrar en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros. Porque nosotros somos los que estamos siendo perfeccionados para la obra del Señor y para alcanzar la vida eterna. Bendito sea el Señor. Ese amor diferente, el que viene de afuera lo tienen que encontrar en ti y en mí. Bendito sea Dios. Aleluya. Conocer el amor de Dios por medio de mis hermanos. Y saben una cosa, que también ya hemos conocido por medio de nuestro hermano mayor, que se llama Jesucristo. Aleluya. Él dio su vida por los pecadores, entre los cuales nosotros somos los primeros. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y 3. Luego de aceptar el amor de Dios y de conocerlo, tengo que buscar que este amor se adhiera a mí, que sea parte de mí. Bendito sea el Señor. ¿Cómo? Buscando su rostro día y noche, deleitándome en su presencia, inquiriendo en la hermosura de su santidad. Según de Corintios 5:17 me dice: de modo que si alguna persona está en Cristo, nueva criatura de Él. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Bendito sea el Señor. No dejemos que la soberbia, la ira, la contienda nos invadan. Porque Dios está haciendo cosas nuevas en nuestras vidas y cosas perfectas. Bendito sea el Señor. Apocalipsis 21:5 me dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Amén. Bendito sea el Señor. Pero para esto tengo que buscarle, anhelarlo. David, cuando se encontraba en el desierto de Judá, ¿sabe qué dijo? Salmo 63:1. Dios mío, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de mí. Aleluya. Aleluya. Mi alma te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Estás pasando por un proceso. Casa
de oración, camino de vida. Refúgiate en aquel que echa agua sobre el sequedal. Bendito sea el Señor. No te desanimes, iglesia de Cristo. No te desanimes. ¿Sabes por qué? Porque lo dije ahorita. El Evangelio, el Antiguo Testamento es sombra de las cosas que estamos viviendo hoy en día. E Israel lo vivió en el desierto. Israel lo vivió en el desierto. No le des la espalda a Dios en medio del desierto, porque Él es quien te sustenta. Bendito sea el Señor, aleluya. Bendito sea Dios. Oh, gloria al Señor, aleluya. Salmo 42 del 1 al 5. Como el cielo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Bendito sea el Señor, que en medio de tu aflicción y tu inconformidad, ve al refugio de Dios. Amén. Ahí Él te sustentará, ahí Él te fortalecerá. Bendito sea el Señor, aleluya. Todopoderoso Dios, todopoderoso Dios, aleluya. Él es santo, Él es fiel, Él es bendito. Aquí vemos que era lo que le daba la fuerza a Pablo, a Silas y a Bernabé para no tenerle miedo ni al mismo diablo y seguir predicando la palabra en Listra, en Antioquía y en cada una de esas regiones, arriesgando sus propias vidas. ¿Qué era lo que los impulsaba? El amor de Dios perfeccionado en cada uno. Amén. Permite que Dios perfeccione su amor en ti y en mí, porque eso dará fruto al 100 por uno. Y al tiempo de Dios lo dará. No te desanimes, no te desesperes. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Aleluya. ¿Sabe una cosa, mi amado hermano? ¿Sabe una cosa, mi amado hermano? Cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su único es Isaac, en el monte Moriah, Abraham llevaba un tiempo buscando la tierra prometida. Desde que Dios lo sacó de Ur de los Caldeos y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentada para llevarte a la tierra que yo te he prometido, tierra que fluye leche y miel. Bendito sea el Señor. Y en el momento en que Abraham llega a la cima del monte Moriah, estaba en pleno corazón de esta tierra que Dios le había prometido, y Abraham no se había dado cuenta. ¿Sabe dónde queda el monte Moriah? A un costado de Jerusalén, al lado del monte del Calvario donde fue crucificado Jesucristo. En ese monte ha sido edificado la gran mezquita de los musulmanes, en el lugar donde Abraham iba a sacrificar a su único hijo Isaac. Y Abraham buscaba la tierra prometida, pero estaba pisando su tierra. Estaba pisando la tierra que Dios le había prometido, el monte Moriah. Bendito sea el Señor. Y precisamente en este monte, en medio de varios montes, estaba el monte Sión, el monte Moriah, el monte de la Calavera y otros dos más. Fue edificada el corazón de Israel, que viene siendo Jerusalén. Y precisamente en la cima del monte Moriah fue edificado el templo de Salomón. Bendito sea el Señor. Entonces, mi amado hermano, ¿sabes una cosa? Nosotros anhelamos el reino de los cielos, pero el reino de los cielos ya está con nosotros. Lo vivimos, lo predicamos, vivimos según sus normas. Bendito sea el Señor. Pero es necesario que, como dijeron los apóstoles, es necesario que entremos en el reino de los cielos en medio de aflicciones, en medio de tribulaciones. Bendito sea el Señor. Estás en el reino de los cielos. Tú eres parte de la ciudadanía celestial. Comportémonos como ciudadanos celestiales. Comportémonos como ciudadanos celestiales que somos, como embajadores del reino de los cielos que somos.
Tú puedes vivir por allá, rodeado de gente del mundo, pero eres diferente a ellos. Eres completamente diferente a ellos. No tienes sus mismas costumbres, no tienes sus mismas normas. Nuestras normas vienen del cielo, las de ellos vienen de Satanás. Nuestras normas nos las instauró nuestro Padre Celestial, al cual servimos. Por eso te digo, iglesia, estás aquí para hacer las buenas obras del Señor, para reflejar a Dios en ti, para que muchos lleguen a ti por medio de tu testimonio, no solamente por medio de tus palabras. Bendito sea el Señor. Aleluya. Le damos gracias a Dios porque Él es fiel y verdadero, porque Él es bueno. Aleluya. Porque Él es santo y porque Él nos santifica en su presencia. Bendito sea el Señor. Aleluya. Eso que tú estás anhelando, mi amado hermano, y que tanto necesitas. Hablemos en plural porque yo también estoy en esa. Eso que tanto necesitamos y que tanto anhelamos, está aquí. Solo tenemos que saberlo escudriñar, que saberlo buscar. Amén. Bendito sea el Señor, aleluya. ¿Sabe una cosa? Había una cosa grande que tenía Abraham, era la fe. Pero ¿sabe una cosa? Nosotros tenemos tres cosas. Abraham solamente tenía una, nosotros tenemos tres. Nosotros tenemos fe, tenemos amor, bendito sea el Señor, aleluya. Tenemos la fe que tenía Abraham, pero también tenemos el amor que Dios está perfeccionando en cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. Y sabe una cosa, la otra, se me olvidó cuál es la otra. Se me olvidó aquí, la tenía aquí en mente, se me olvidó cuál es la otra. Pero sabe una cosa, mi amado hermano, es Dios el que está con nosotros. Es Dios. Hay tres cosas fundamentales en el Evangelio: la fe, la esperanza y el amor. La fe, la esperanza y el amor. Ahora la esperanza. ¿Sabe qué es? Viene siendo la esperanza en usted. Es aquello que nos lleva a servirle a Dios, a irnos a lugares recónditos, sabiendo o creyendo que los resultados van a ser perfectos y beneficiosos para nosotros. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y no me canso de poner ejemplos, pero es necesario ya cortar porque ya va mucho tiempo. Pero muchos venimos de otros lugares a servirle al Señor como en una aventura. Pero Dios convierte esa aventura en buena aventuranza, en bienaventuranza. ¿Sabe por qué? Porque allí damos el fruto que Dios espera. Oh, santo Dios, le damos gracias a Dios que nos acompañó hasta aquí y lo bendecimos. Le damos gracias por su palabra. Le damos gracias por su bienestar, por su exhortación. Que Dios nos exhorta a vivir conforme a lo que predicamos. Bendito sea el Señor, aleluya. A dar buen testimonio delante de los hombres allá afuera. Y a amarnos en medio de este lugar. A amarnos con el amor que Dios nos dio. Bendito sea el Señor, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aplauda de pie, aleluya. Un mensaje donde los personajes son personajes escogidos por el Señor para que ellos los encuentren y aplicarlos en la vida. Gloria a Dios, aleluya. Cuán grande y maravilloso, Señor. Gracias por ese mensaje, Señor. Gracias por las alabanzas, Padre. Gracias por la congregación, mi Dios amado. Gracias por ese hermoso regalo de estar aquí en tu casa. Aleluya. Como dice el salmista, más vale un tiempo en tu regalo que fuera de él. Aleluya. Lo que estamos haciendo, nos hemos escogido para recibir esta gran bendición.